Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del mundo del espectáculo turco. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el oasis de la información jugosa, el hervidero de rumores escandalosos y, por supuesto, el santuario de las revelaciones más impactantes de sus celebridades turcas favoritas. Y hoy agárrense fuerte porque la bomba que les traigo es de esas que no solo sacuden los cimientos del jet set turco, sino que podrían generar réplicas en todo el panorama mediático internacional. Prepárense para el terremoto. Hoy vamos a hablar de él, del galán por excelencia, del hombre que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta, el irresistible, el inigualable. Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, el hombre que nos robó el aliento con su interpretación magistral en Love is in the Air, ese drama romántico que nos mantuvo pegados a la pantalla y que catapultó su carrera a niveles estratosféricos. Y lo más importante, el hombre que sigue haciendo suspirar a millones con su carisma arrollador, su talento innegable y esa sonrisa que podría iluminar una ciudad entera. Pero por favor, por un instante, por tan solo un breve segundo, dejen de suspirar con la intensidad de una telenovela, porque lo que les voy a contar hoy podría cambiar la perspectiva que tienen de él, o quizás no. Quizás les haga amarlo aún más. Eso, mis queridos chismosos, dependerá enteramente de cómo interpreten esta revelación. Hoy, en exclusiva para ustedes, voy a revelar el gran amor de Kerem Bürsin. Y no se precipiten a sacar conclusiones basadas en titulares sensacionalistas. No me refiero a una relación sentimental confirmada con una actriz de renombre. No se trata de Hande Erçel, por más que sé que una legión de fans incondicionales todavía alimentan la llama de la esperanza de un reencuentro épico, de una segunda oportunidad para esa pareja que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. No, tampoco se trata de una modelo internacional deslumbrante, de esas que se pasean por las alfombras rojas luciendo diseños exclusivos y joyas millonarias, con la que se le haya visto coqueteando fugazmente en algún evento benéfico o fiesta privada. El gran amor de Kerem Bürsin, damas y caballeros, es algo mucho más profundo, mucho más arraigado, mucho más intrínseco a su ser. Es algo personal que quizás los sorprenda, que quizás les resulte inesperado, pero que estoy segura, los hará admirarlo aún más. Pero antes de que empiecen a lanzar tomates virtuales contra la pantalla, acusándome de crear falsas expectativas y de jugar con sus emociones, permítanme desarrollar mi argumento. Denme la oportunidad de explicarles mi punto de vista. Y mientras tanto aprovecho este valioso instante de su atención para recordarles algo fundamental: si disfrutan del contenido que les ofrezco con tanto cariño y dedicación, si encuentran placer en los chismecitos jugosos que les traigo, si se deleitan con las noticias fresquitas del mundo del espectáculo turco que les presento cada semana, no olviden suscribirse al canal. Hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse. Y lo que es aún más importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subo, de cada nueva bomba que estoy a punto de detonar. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda enormemente a seguir trayéndoles el mejor contenido, las exclusivas más impactantes y los chismes más sabrosos. Además, no se olviden de dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto, qué les parece Kerem Bürsin como actor y como persona, a quién les gustaría verlo como su pareja ideal. Me encanta leer sus comentarios, debatir con ustedes y crear una comunidad virtual unida por la pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, volvamos al tema central, al corazón de la cuestión, al meollo del asunto que nos convoca hoy, el gran amor de Kerem Bürsin. Y para entenderlo en su totalidad, para apreciarlo en toda su magnitud, tenemos que ir más allá de la superficie brillante de las alfombras rojas, de las portadas de revistas impecablemente editadas y de las entrevistas cuidadosamente preparadas. Tenemos que adentrarnos en la complejidad de su personalidad, en la riqueza de sus pasiones y en la solidez de sus valores. Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, mucho más que una cara bonita cincelada por los dioses y un cuerpo escultural que desafía las leyes de la física. Es un hombre inteligente, un intelectual curioso, un ser humano comprometido con causas sociales y con una pasión innegable, casi visceral, por su trabajo. Lo hemos visto involucrarse activamente en proyectos benéficos, donando su tiempo y su energía a organizaciones que luchan por un mundo más justo y equitativo. Lo hemos visto defender causas importantes, alzando su voz en contra de la injusticia y la desigualdad. Lo hemos visto luchar por lo que cree, sin temor a las críticas ni a las consecuencias. Y es precisamente en esa pasión desbordante, en ese compromiso inquebrantable, en esa entrega total,
donde reside su verdadero amor, el amor que lo define y que lo impulsa a ser cada día mejor. El gran amor de Kerem Bürsin, damas y caballeros, no es una persona de carne y hueso. No es una relación romántica fugaz ni un romance de cuento de hadas. El gran amor de Kerem Bürsin es algo mucho más trascendental, algo mucho más eterno. El gran amor de Kerem Bürsin es su trabajo. Es la actuación. Es la posibilidad de contar historias que conmuevan, que inspiren, que hagan reflexionar. Es la oportunidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo, de transmitir sentimientos y experiencias que resuenen en el corazón de cada espectador. La actuación no es solo un trabajo para Kerem Bürsin. No es simplemente una forma de ganarse la vida y de alcanzar la fama. La actuación es su vocación, es su razón de ser, es su forma de expresarse, es su manera de dejar su huella imborrable en el mundo. Lo hemos visto transformarse de manera camaleónica en cada uno de sus personajes, sumergiéndose en sus vidas, adoptando sus personalidades, sintiendo sus emociones. Lo hemos visto entregarse por completo a cada papel, dando lo mejor de sí mismo, sin importar los desafíos ni las dificultades. Lo hemos visto llorar con lágrimas genuinas, reír con carcajadas contagiosas, sufrir con el alma desgarrada y amar con una intensidad desbordante en la pantalla, haciéndonos sentir cada una de sus emociones como si fueran nuestras propias emociones. Y es que Kerem Bürsin tiene ese don especial, ese talento innato, esa capacidad única de conectar con el público a un nivel muy profundo, gracias a su profesionalismo impecable, a su dedicación incansable y sobre todo, a su pasión desmedida por la actuación. Por supuesto, Kerem Bürsin también tiene otros amores importantes en su vida. Ama profundamente a su familia, a sus amigos leales y a sus fans incondicionales, que lo apoyan con fervor en cada uno de sus proyectos, que lo alientan a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles y que celebran cada uno de sus éxitos como si fueran propios. Pero su amor por la actuación es algo diferente, algo especial, algo que lo impulsa a seguir creciendo como artista, a seguir aprendiendo nuevas técnicas, a seguir explorando nuevos horizontes y a seguir sorprendiéndonos con su talento inagotable. Además, hay otro aspecto fundamental que define su gran amor, su genuino interés por impactar positivamente el mundo que lo rodea. No se limita a actuar, a interpretar personajes y a entretener al público. Kerem Bürsin busca, de manera consciente y deliberada, proyectos que tengan un mensaje significativo, que generen conciencia sobre problemáticas sociales importantes y que puedan inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. Su participación activa en causas sociales, su defensa incansable de los derechos humanos y su compromiso con la protección del medio ambiente demuestran que su amor va mucho más allá del mero entretenimiento y se extiende a la búsqueda constante de un mundo más justo, más equitativo y más sostenible. Por supuesto, esto no significa que Kerem Bürsin sea incapaz de enamorarse de otra persona, de encontrar el amor verdadero en una relación romántica. Al contrario, creo que su capacidad para amar profundamente, su sensibilidad a flor de piel y su empatía inagotable lo convierten en un hombre extremadamente atractivo y deseable. Pero su gran amor, su motor principal, su pasión desbordante, su fuerza motriz es, sin lugar a dudas, la actuación y todo lo que conlleva, la disciplina, el esfuerzo, la creatividad, la conexión con el público y la posibilidad de transformar el mundo a través del arte. Ahora sé que algunos de ustedes quizás esperaban que les revelara el nombre de una nueva conquista amorosa, de una nueva novia secreta, de un romance prohibido que mantuviera en vilo al mundo del espectáculo. Pero a veces la verdad es mucho más simple, mucho más evidente y mucho más profunda. A veces el gran amor de una persona no es otra persona, sino una pasión, un sueño, una vocación, una fuerza que lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo y a dejar una huella imborrable en el mundo. Y en el caso de Kerem Bürsin, creo firmemente que su gran amor es su trabajo. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que debemos admirar, respetar y valorar. Porque cuando uno ama lo que hace se nota. Se nota en la calidad de su trabajo, en su entrega total, en su pasión desbordante. Y eso es precisamente lo que vemos en Kerem Bürsin, un actor que ama profundamente su profesión y que se entrega por completo a su pasión, sin reservas ni limitaciones. Así que la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en la pantalla, ya sea en una película, en una serie de televisión o en una obra de teatro, recuerden esto: detrás de ese rostro encantador, de esa sonrisa magnética y de ese talento innegable, hay un hombre que ama profundamente su trabajo y que se entrega por completo a su pasión. Y ese amor, mis amigos, es lo que lo hace tan especial, tan único y tan admirable. Y bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero sinceramente que les haya gustado esta pequeña reflexión sobre el gran amor de Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo mi opinión personal, mi interpretación subjetiva, y que cada uno de ustedes es libre de tener su propia opinión y su propia interpretación. Lo importante es que sigamos disfrutando del talento excepcional de este gran actor y que lo apoyemos incondicionalmente en cada uno de sus proyectos futuros. Gracias por acompañarme una vez más en este emocionante viaje por el fascinante mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que se hayan entretenido un rato. Recuerden dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene un nuevo amor secreto que aún no ha revelado? Cuéntenme todo lo que se les ocurra. Y antes de despedirme les recuerdo una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, chismosos. Los quiero mucho.